Amigos, un saludo muy especial de nuevo Albeiro Patiño Willes de Salambo Editorial. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de lo que sigue después de que hayas elegido el género de tu novela o quizás el de tu ensayo y que finalmente hayas decidido sentarte, a juiciarte, a escribir. Quizás ya hiciste algunos de los ejercicios que te propuse para desbloquearte frente a la página en blanco y estás listo para comenzar a escribir tu ensayo o tu novela. Algunas veces que me he encontrado con personas conocidas y por alguna u otra razón terminamos hablando de mis libros y de mi proceso de escritura. Estas personas terminan con algo así como: yo también algún día voy a escribir un libro. Algunos incluso podrían llegar a pensar: mañana me siento y escribo un libro. Pues resulta que escribir un libro no es una actividad que uno realiza de un día para otro y que por más que uno tenga muchas ganas de escribir un libro, no sale tan simple como sentarse, prender el computador y empezar a teclear, porque todo le va a llegar a uno como por arte de magia a la cabeza, y de la cabeza va a bajar a los dedos y de los dedos a las teclas del computador. No es así, requiere un poquito más de esfuerzo. Si quieres escribir un libro, lo primero que te recomendaría yo es que ojalá lo planifiques mucho, pero si no es mucho, al menos que lo planifiques mínimamente. ¿Y qué significa planificar el libro mínimamente? Primero que todo, define qué es lo que vas a escribir. Es posible que quieras escribir una novela y entonces ya sabes qué historia quieres contar. Cuando digo que sabes qué historia quieres contar, quiero decir que de alguna manera tienes un indicio de lo que será el principio, de cuál será el final, y de que entre ese principio y ese final van a suceder una serie de acontecimientos y que muy probablemente uno de ellos será lo suficientemente conflictivo como para mover al personaje o a los personajes desde ese principio hasta ese final. Si por el contrario vas a escribir un ensayo, muy probablemente tienes un contenido, dada la experiencia que puedas tener en algún terreno del conocimiento, y que ya hayas decidido cómo lo vas a empezar, cómo lo vas a terminar. Y entre ese empezar y terminar, ¿qué es lo que le quieres transmitir a los potenciales lectores que vas a tener? El ensayo tiene una particularidad, y es de que así sea tácitamente, aunque explícitamente ya lo estás haciendo cuando escribes y entregas el libro al público, estás prometiendo una transformación de la persona que va a leer tu contenido. Esa transformación implica que alguien va a aprender algo, alguien va a ser capaz de hacer algo que hoy no sabe hacer cuando termine ese libro. Entonces, digamos que ciertamente una de las cosas que podrías hacer es una de dos: o haces un índice, un contenido esquematizado que podría servirte al final como la tabla de contenido de tu libro, o podrías hacer una especie de mapa mental en el cual, pensemos en una novela, tú podrías decir quién va a ser el personaje principal, ese que va a arrastrar con el peso de la mayoría de las situaciones y que seguramente es el que va a terminar padeciendo las consecuencias de esos conflictos que hemos mencionado anteriormente. Pero seguramente este personaje no estará solo, aunque puede estar solo, pero pensemos que no lo está, que hay otros personajes a su alrededor que de una u otra forma o le ayudan a resolver el conflicto que tiene, o son un peso más para el conflicto, y que fuera de que tiene que resolver una situación compleja de por sí, esos otros personajes en sus subtramas, en sus propias historias que tendrás que desarrollar, también tienen otros problemas que de alguna u otra forma ese personaje principal tiene que intervenir, ya sea para o complicárseles más la vida a esos otros personajes o para ayudarles a resolver ese problema que tienen. Si por el contrario estás pensando, como ya decíamos, en un ensayo que promete una transformación para quien lea tu contenido, entonces debieras de pensar cómo es el orden lógico con el que tú tendrías que presentar el contenido para que ese lector no solo se sienta cómodo, sino que sienta que eso que le estás proponiendo es realizable para él. Supongamos que estás hablando de volverse un experto en la cocina. Muy probablemente, si le estás proponiendo eso, tendrá que tener esta persona, este lector, un interés mínimo en el tema de la cocina. Pero segundo, tendrá que tener unos utensilios que va a utilizar en la cocina, y seguramente tendrá que tener unos ingredientes que son los que va a utilizar para, de una u otra forma, mezclándolos
en esos utensilios finalmente pueda procesarlos y obtener una receta que resulte ojalá muy atractiva para la vista, porque pues siempre se ha dicho que la comida entra primero por los ojos. Entonces mira que de alguna u otra manera tú necesitas tener muy claro qué es lo que le vas a transmitir al lector. Primero muy claro en tu cabeza, para que finalmente el lector pueda recibir todo ese conocimiento también con mucha claridad. Lo más normal es que si lo que tienes en tu cabeza es una maraña de pensamientos que te cuesta mucho organizar y que asimismo se los presentas al lector, pues este se va a sentir confundido y se va a sentir frustrado. Y quizás va a pensar que eso que tú estás tratando de contarles, si es una historia, una novela, o eso que estás tratando de transmitirles, si se trata de un ensayo, no es para él, y quizás ese no sea precisamente el caso. Quizás el caso real se está presentando porque tú no le estás presentando el contenido de una manera amigable, de una manera que él lo pueda absorber, digerir y aprovechar fácilmente. Entonces, si ya empezaste a pensar y a decidir qué es lo que vas a hacer para poder poner en blanco y negro eso que vas a escribir, te sugeriría una premisa. Plantéate inicialmente cuál va a ser el principio de tu libro. Ya sea que estés hablando de una novela, ya sea que estés hablando de un ensayo y dentro del ensayo que estés hablando de un libro de contenido instructivo, de una autobiografía o de una biografía o de un ensayo per se, como ya lo habíamos explicado en un post anterior. Siéntate con todas estas herramientas de contenido y trata de organizarlas de una manera lógica en el papel o en el computador. Ya te había mencionado los mapas mentales y te había mencionado que también puedes construir de una vez tu tabla de contenido. Lo importante es que tú sientas como que estás recorriendo tu libro, aunque todavía no lo hayas escrito, y de alguna manera vas dejando plasmados los puntos esenciales sobre una columna vertebral, que es en cierta forma ese camino que nos va a llevar desde el principio hasta el final, ya sea de la historia o ya sea del ensayo. Y cuando ya tengas sobre el papel cuáles son los temas principales que vas a desarrollar, trata de escribir en cada tema los subtemas que vas a desarrollar. El análisis que vas a hacer para cada uno de los capítulos vas a hacerlo de la misma manera que ya hiciste el análisis para la novela, y es coge cada uno de esos capítulos y piensa qué es lo primero que debiera pasar en ese capítulo, en un orden lógico, en un orden comprensible, en un orden digerible para el lector. Luego, qué debiera pasar después y finalmente qué debiera pasar al final. En otras palabras, esa premisa de la que alguna vez habíamos hablado de Aristóteles, de que todo texto tiene un principio, un medio y un final, aplica como los fractales. Tú lo ves en el macrocosmos, es decir, en la novela completa, pero también lo ves en el microcosmos, es decir, en cada una de las partes que conforman esa novela o ese ensayo. Fíjate que si tú haces ese ejercicio, que creo que no te debe resultar difícil imaginarte el resultado final, porque te estoy hablando de construir una tabla de contenido o de construir un mapa mental, vas a tener una forma muy fácil de recorrerla y te va a permitir esquivar ese bloqueo que muchas veces se presenta frente a la página en blanco, porque es que los bloqueos que tienen que ver con el temor a la página en blanco se presentan es porque uno no tiene claro qué es lo que va a escribir. Entonces, si ya tienes el derrotero, si ya tienes la historia completa de principio a fin, ya tienes las subhistorias o subtramas o capítulos que vas a trabajar, pues entonces ya te va a quedar un poco más fácil empezar a escribir sobre eso que es menester para que cada una de esas pequeñas partes puedan realizarse y terminarse de forma satisfactoria, lo que llevaría, si está todo muy bien, a que finalmente el texto completo también se realice de una forma muy satisfactoria. Trata de hacer este ejercicio, no necesariamente porque vas a empezar a hacerlo para escribir o una novela o un ensayo. Simplemente hazlo como si estuvieras tratando de entender un tema, cualquier tema. Invéntalo. Piensa, por ejemplo, que tú quieres construir una casa y entonces vas a empezar a pensar en que lo primero que necesito para construir una casa
pues aparte de las ganas e incluso de la plata, es tener un terreno. Y lo final que voy a obtener, pues es necesariamente la casa misma. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de capítulos que yo tengo que ir desarrollando. Después de que conseguimos el terreno, pues seguramente tendremos que conseguir a un topógrafo, de pronto si estamos en el campo, definitivamente a un arquitecto que nos ayude a entender cada uno de ellos, cómo está el terreno mismo, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para que ese terreno no termine volviéndose el mismo en una inestabilidad para la casa que vamos a construir. Finalmente el resultado de eso será tener el plan. Luego de que tengas el plano, pues seguramente tendrás que conseguir a unas personas que se encarguen propiamente de la interpretación del plano y de la construcción. Pero ellos también te van a pedir unos materiales. Fíjate que vas a ir realizando cada uno de los capítulos y con cada uno de los ejercicios que realices vas a ir poco a poco completando el contenido final de tu libro como tal. Te invito pues a que hagas este ejercicio de preparación, de planificación de tu texto y que más adelante me cuentes cómo te fue. Nos vemos en un próximo espacio para que sigamos conversando sobre estos temas relacionados con la creación literaria. Chao, chao.